No iremos a estar unidos a buscar tu voluntad. Somos pueblo reunido, tu palabra es verdad. Es luz para mis pasos, tu Eucaristía, fuerza y alimento. No te rías de él. Eres don, eres gracia, eres camino, vida y verdad. Contigo quiero caminar. Pero si cantáis, os lo agradezco, porque tengo la garganta ya más lijada, imposible. Y yo me la sé, pero vosotros no, y me interesa que os aprendáis por lo menos el estribillo de la canción. Creo que es la 18, donde está la canción. Venga, ¿listos? Tu palabra es luz para mis pasos. Otra vez. Tu palabra, tu Eucaristía, fuerza y alimento. Eres don, eres gracia, eres camino, vida y verdad. Contigo quiero caminar. Otra vez. Tu palabra, tu Eucaristía, fuerza y alimento. Eres don, eres gracia, eres camino, vida y verdad. Contigo quiero caminar. Otra vez. Tu palabra es luz para mis pasos. Eucaristía, fuerza y alimento. Muy bien. Eres luz, eres gracia, eres camino, vida y verdad. Contigo quiero caminar. En la noche brilla tu presencia. Tu voz me llama a servir. En tus manos nace la esperanza. En tu mesa vuelvo a vivir. Ahora. Tu palabra es muy bien. No, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Ahí metemos un silencio muy Calderón, pero nada de Calderón. Tu palabra es luz para mis pasos. Respiro. Tu Eucaristía, así, así, así. Eso. Hay que respetar la originalidad del autor. ¿Listos? Autora. Tu palabra es luz para mis pasos. Tu Eucaristía, fuerza y alimento. Eres don, eres gracia, eres camino. En la noche brilla tu presencia. Tu voz me llama a servir. En tus manos nace la esperanza. En tu mesa vuelvo a vivir. Ahora, tu palabra es luz para mis pasos. Tu Eucaristía, fuerza y alimento. Eres don, eres gracia, eres camino, vida y verdad. Contigo quiero caminar. Avísame. Contigo quiero caminar. Pues vamos a caminar a lo largo de este domingo, Día del Señor, que hemos comenzado con la celebración de la liturgia de laudes. Laudes, alabanzas. Alabanzas unidos a toda la iglesia de todo el orbe cristiano, donde estaba amaneciendo, anocheciendo, siempre una continua oración de alabanza, de acción de gracias, de adoración al Señor en todo el mundo, por esa ventaja, entre comillas, pero ventaja también, de tener esos distintos horarios.
Entonces, ahora mismo se está celebrando una Eucaristía. En cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, muchas Eucaristías. Estarán rezando la oración conclusiva de la jornada con completas, o estarán rezando vísperas. Es una continua cadena de oración, de alabanza en las distintas partes del mundo. Y tantas gentes, tantas personas, aún sin conocernos, orando por nosotros, por los trabajos pastorales que en la Iglesia se están llevando a cabo. Aquí estamos. Entonces, ¿cuántas veces nosotros salimos adelante por la oración de intercesión de otras personas? Nuestra Madre Inmaculada es la gran intercesora, dice San Manuel González, ayer en el Evangelio, hoy en el Sagrario y siempre en la eternidad. Porque en el Sagrario está el Señor Jesús sacramentado, ciertamente, pero la sangre de María pasó por las venas de Jesús sacramentado, de Jesús, ese Jesús vivo de Nazaret, ese Jesús que marcó una huella profunda en la historia y cambió el antes y el después, antes de Cristo y después de Cristo. Pues quien fuiste tú antes de Cristo, cuando no le habías encontrado o pensabas que Cristo estaba ahí o que podía ser una devoción, pero la fe tuya, pues bueno, no era tan recia o no tenías necesidad, por así decirlo, pero tuviste una situación particular y dijiste, SOS, ¿a quién recurro? A aquel que nunca falla. Y te acercaste más al Señor a través de esa circunstancia. Todo vale en el sentido de que se vale Dios de todo, para tu bien y para tu gracia. Pues hoy, Día del Señor, ha de ser para nosotros, como dije en Laudes, un momento, un tiempo, una jornada llena de gratitud, de alabanza, de acción de gracias. Vamos entonces también a continuar en este sprint, ya es una parte ya final, vamos bajando, pero vamos profundizando en ni lo mejor ni lo peor, pero sí vamos dejando ese pozo con esta conferencia que nos va a impartir don Sergio, que ayer nos fue introduciendo preciosamente sobre la palabra de Dios en la Iglesia, en la UNER, y en todos nosotros ha de seguir siendo esta palabra de Dios, pues lámpara para nuestros pasos. Hoy, un paso más, la Sagrada Escritura en San Manuel González. Léase, medítese, saboréese. Vamos a dejar la palabra a don Sergio para que el Espíritu Santo pueda trabajar a través de él en nuestro corazón y como esponjas abrimos el alma para ir asumiendo todos sus contenidos, gustarlos, saborearlos, vivirlos y transmitirlos. Gracias, don Sergio, por estar aquí con nosotros y te escuchamos. Pues buenos días de nuevo a todos. ¿Qué tal habéis dormido? Bien. Los actores y actrices, bien. ¿Han tenido llamadas? ¿Habéis tenido un descanso tranquilo después del éxito, de la fama, de los fans? Sí, ¿no? Ya me dijeron que incluso había vino anoche y todo. En el camerino que teníais ahí preparado. Muy bien, muy bien. Pues tener cuidado que el que sube mucho luego baja también muy rápido, ¿eh? Cuidado, cuidado. Bueno, pues buenos días a todos. No es nuestra intención, ni la mía, abarcar todo lo que San Manuel en sus escritos hace referencia a la palabra de Dios, porque es imposible en una conferencia, en una charla, nos llevaría días y mucho tiempo y mucha sabiduría y mucha humildad por nuestra parte intentar comprender todas las referencias bíblicas que San Manuel refleja en sus textos, en sus cartas, en sus escritos. Y de hecho pues hay tantos que todavía vamos conociendo, ¿verdad? Y hay muchos textos que cuanto más lees, pues te remiten a otros y así una cadena, ¿no? De información, de testimonio de San Manuel en su vida, pues como escritor, ¿no? Como padre que pone por escrito todas sus enseñanzas para nosotros. Por eso he titulado esta, digamos, diría yo que es casi una meditación, breve aproximación a través de sus textos, a esa presencia de la palabra de Dios en San Manuel. Sin comenzar a hablar ni leer ninguno de los textos de San Manuel, todos nosotros podríamos pensar así a viva voz textos de la Escritura que son como fundacionales para el carisma de San Manuel, ¿verdad?
Venga, sin pensar. Textos. Busqué quien me consolará. Más. Aunque todos yo no. Aunque todos yo no. Textos bíblicos. Sí. Escenas bíblicas. El Calvario. La Última Cena. Emaús. Bueno, ¿no? Muchos. La hemorroísa, aparecer ahora, Samaritana. Quiere decir, cuando nos acercamos a San Manuel descubrimos muchas referencias a la palabra de Dios, porque él pone ejemplos, ¿no? Él cita de viva voz, a veces textualmente, los textos de la Escritura, y en su bagaje espiritual, sacerdotal, pues como un santo sacerdote, pues habla su palabra, pero sobre todo hace hablar a la palabra, hace hablar a la palabra y la va poniendo como hilo conductor de lo que él pues nos quiere decir en este caso a nosotros, a las Marías o a las personas a las que se dirigía en cada momento. Por tanto, es inabarcable, también como dice el Salmo, comprender esa presencia de la palabra. Por eso vamos a intentar acercarnos a esta realidad. Tenemos todo el curso en la UNER para acercarnos a la palabra de Dios en San Manuel. Y podemos ir leyendo sus textos a través de los libros del año, etcétera, con esa perspectiva. Ver cómo la palabra de Dios está presente en la vida de San Manuel. Ayer conocimos un poquito más, aunque ya lo conocíamos, ¿verdad? Seguramente, el método de la Lectio Divina, propuesto por la Iglesia como un método pues, de conversión, un método de formación comunitaria para todas las edades, pero muy propio para los adultos. Y veíamos los pasos, ¿no? La estacio, la lección, meditación. Fijaos, sin querer, porque yo este texto no lo tenía memorizado, por así decirlo, buscando en San Manuel textos referidos a la palabra, encontré uno maravilloso, que es el que da título a esta meditación, a esta charla. Si ayer vimos los pasos de la lección, pues San Manuel nos da sus pasos de la lección, que son, léanse, medítese, saboréese. Fijaos que 3 pasos sencillos que van unidos a lo que ayer dijimos, ¿verdad? Leer la palabra, meditar la palabra, y ayer decíamos contemplar, ¿no? Hoy decimos saborear, que es pues sacarle sabor, ¿verdad? Y sacarle sabor en nuestra vida. Por tanto, estas 3 ideas ya podrían ayudarnos en nuestra oración y en nuestra vida de la UNER, en los centros, para organizar el curso, los 2 momentos, etc. Leer, meditar, saborear. Vamos a acercarnos a la presencia de la palabra de Dios en San Manuel a través de estos puntos. Y hoy vamos a escuchar a San Manuel. Voy a hacer pues, breves comentarios a sus textos porque, como bien sabéis, San Manuel habla tan cercano, habla con tanta gracia y salero, como sabéis, que nos llega al corazón. Y por tanto, vamos a ir leyendo textos de él para ayudarnos a comprender esa presencia de la palabra en él y en sus escritos. Primero, por tanto, el objetivo de escuchar la palabra, de meditar la palabra, saborear. Segundo, la centralidad de Jesús, acontecimiento Cristo, en la experiencia de la palabra, como veíamos ayer en los documentos. Hoy es curioso porque todo lo que ayer dijimos, por así decirlo, en teoría, ¿no? La revelación, la culminación de Cristo en el Nuevo Testamento, la comunidad, la tradición, hoy lo vamos a ver plasmado de una manera natural en los escritos de San Manuel. Como todo lo que el magisterio nos dice de cómo ha de recibirse, escucharse, vivir la palabra, lo vamos a ver de manera pues experiencial en San Manuel. Y nos dice, y lo sabemos, la centralidad de Jesús en el mensaje de la Iglesia, en el mensaje del carisma de San Manuel. Segundo, lo conocéis muy bien porque lo hemos meditado en algún año en la UNER y lo repetimos constantemente, para el Valle también ha hecho referencia, ¿no? Ayer, conocer el corazón de Jesús por el Evangelio. Meditar el Evangelio a la luz del Sagrario. 2 realidades que van unidas. San Manuel también tiene un comentario, unos fragmentos, unos números de las obras completas maravillosos que nos hablan de los salmos. Y he querido elegir esto porque habitualmente, este fin de semana lo estamos realizando, pero también en nuestros centros,
solemos utilizar mucho los salmos, la liturgia de las horas, ¿no?, como un momento de oración comunitaria, porque es la oración de la Iglesia, y por tanto meditamos muchas veces los salmos en comunidad, o incluso personalmente, si tenéis costumbre de rezar laudes, vísperas completas, o al menos pues algún salmo, ¿no?, de las aplicaciones o de los libritos que nos hacen una presentación mucho más o rápida o pedagógica de lo que es la liturgia de las horas. Y entonces me parecía importante ver lo que dice San Manuel de los salmos. Y he visto ahora, que no lo sabía, y me ha gustado mucho, que el tema de este año de la Semana de Ávila, acompañados de San Manuel, de Manuel González, ya lo canonizo, el otro Manuel González, sobre la liturgia de las horas, y la experiencia litúrgica me parece súper complementario e ideal a lo que estamos hablando en este fin de semana. Y también, como hemos dicho ahora a viva voz, vamos a recordar algunos lugares y personajes muy queridos para San Manuel. En esto me ha ayudado de los medios técnicos, y he buscado las palabras o los textos que más aparecen en los escritos de San Manuel, ¿no? Y vemos, pues la hemorroísa sale mucho, la samaritana, Emaús. Bueno, vamos a ir viendo, ¿vale? Como digo, son textos de nuestro Padre que sirven de meditación. Todo esto imagino que luego se lo pasarás, ¿no? Sí. Esto no es mío, es de San Manuel, por tanto es de todos. Saborear, ¿vale? Saborear. Fijaos qué maravilla de número en sus obras completas nos dice San Manuel. Para saborear al corazón vivo en el sagrario, búsquese en el Santo Evangelio una máxima o una escena, y con fe viva en el sentido y en la virtud que guarda, por ser palabra de Dios, léase, medítese, saboréese. Aunque por el pronto nada se saque, y en el Espíritu Santo premiará vuestra fe y constancia. Veremos y gustaremos. No hace falta explicar mucho, ¿verdad? Objetivo: saborear el corazón vivo de Jesús. El objetivo de nuestra vida de UNER, de Marías y discípulos, acompañar a Jesús en la Eucaristía, que vive, su corazón late. ¿Y cómo podemos saborear esa presencia? Pues ayudándonos de la palabra. Búsquese una escena, búsquese un texto, leído con fe, como decíamos ayer, en virtud de lo que es y guarda, que es palabra de Dios revelada, ¿no? La importancia de esa tradición, de leerlo con la Iglesia. Y esos 3 pasos: leer, meditar, saborear. Y dice, aunque pronto no saquemos nada, ¿no?, podemos pues estar un poco espesos o cansados o desanimados, pero nos dice San Manuel, espérate un poquito, como también dice la palabra, y verás grandes cosas, ¿no? Veremos y gustaremos. ¿Queréis saborear, por tanto, corazón de Jesús? ¿Sí? Qué maravilla de imagen, ¿verdad? Esta imagen del corazón de Jesús a mí me gusta mucho. En la pantalla sale bien, aquí sale un poco, pero bien, ahí sale mejor. Una cosa muy importante que tiene San Manuel, y que también lo habréis utilizado muchas veces, ¿no?, su decenario al Espíritu Santo, que es maravilloso, precioso. Yo os confieso que lo utilizo mucho en mi oración, ¿no? De vez en cuando pues busco alguna de esas jaculatorias porque son muy bonitas, ¿no? Nos dice San Manuel, pidiendo la fuerza del Espíritu para leer, meditar, saborear la palabra, pues no con nuestras propias luces y fuerzas, sino con la luz del Espíritu. Dice, Espíritu Santo, que a través del estudio y de la meditación de la historia de la Iglesia, de la palabra de Dios, singularmente del Evangelio, descubramos y sintamos las intimidades del corazón de Jesús. No hay mucho que decir, ¿verdad? La tradición, la historia de la Iglesia, toda la Escritura, pero especialmente el culmen, que es el Nuevo Testamento, descubramos y sintamos esas intimidades del corazón de Jesús. Por tanto, el objetivo, saborear. Saborear el corazón de Jesús, saborear la presencia de Jesús en la Eucaristía, que es el centro de la vida de la Iglesia y el centro de nuestra vida como familia eucarística. Dar reparación, dar compañía personal y comunitaria a Jesús abandonado en el sagrario y también en los hermanos olvidados. Por tanto, la centralidad de la palabra
está unida a esa centralidad de la Eucaristía, como decíamos también ayer, unido. Y nos va diciendo San Manuel muchas cosas. Dice, las palabras de la Sagrada Escritura, por ser de Dios, encierran destellos de sabiduría de Dios, que mientras más se leen y meditan, más luz dan. Textos de la palabra, textos del Evangelio que aún pensamos que lo sabemos, cuanto más se leen, más se meditan, dependiendo de nuestro estado, de nuestra situación, de nuestras vivencias, del contexto personal, familiar, comunitario, pues lo recibimos de distinta manera, ¿no? Porque son destellos de la sabiduría de Dios. Y Dios es infinito, y es misterio, y es atemporal, por tanto, siempre es nuevo, siempre es nuevo, y no lo podemos abarcar. Gracias a Dios, que no lo podemos abarcar. Dice también San Manuel algo muy bonito, que también podemos utilizarlo en nuestra oración personal, ¿no? Cuando vamos a esta mañana, rezábamos esa oración que el oracional y las hermanas rezan siempre, ¿no? También podemos utilizar esta que nos dice San Manuel ahora. Ve allí muchas veces para que te dé tu ración, tu oración será, que unas veces será una palabra de la Sagrada Escritura o de los santos que tú conocías, pero con un relieve y un sentido nuevos. Otras veces será un soplo, un impulso, una dirección, una firmeza, una rectificación. Es decir, lo que el Señor nos va dando en contacto con su palabra, ¿no? En la oración. No tienes más que pronunciar con el alma estas dos palabras. Maestro, di. Maestro, aquí estoy, háblame. Como decía Teodoro de Zaragoza, ¿no? Creo en ti. Pues igual, nosotros vamos al sagrario y fijaos qué manera de ir al sagrario cuando estamos pues cansados, agotados del día o de una situación que nos bloquea. Nos ponemos delante del Señor y ya sabéis que la oración de presencia es fundamental. Pues Maestro, di lo que tengas que decir y dame las fuerzas, dame tu espíritu para acogerlo, ¿no? Por eso ese Maestro, di me parece muy sugerente, muy sugerente para la vida de la UNER. Maestro, di. Siga diciendo esa centralidad de Jesús, Eucaristía, de Jesús presente en la palabra y en el altar, ¿no? Jesús no solo es siempre Maestro, sino también y en todos sus estados de gloria como de ignominia, es siempre palabra de Dios. Lo mismo en el seno del Padre como encarnado en el seno de María u oculto en el fondo del copón. Jesús Maestro, Jesús que nos enseña, cuando en la gloria, tanto en la cruz como en el seno de la Virgen, como oculto y callado en el sagrario. Por tanto, el Maestro que nos habla. Es palabra de Dios y a la vez está callado. Fijaos qué aparente contradicción, ¿verdad? Aparente. Es fuente de vida, de la vida, y parece que no corre. Es medicina, la medicina, y parece que no cura. Ese parece es muy interesante, ¿verdad? Jesús oculto, callado en el sagrario, parece que no está. Parece que no cura. Parece que no escucha. Pero sabemos que cura, que escucha, que está, ¿verdad? Pues esa es la palabra de Dios que se dirige a nosotros para ser escuchada, para ser acogida, para ser vivida, pero a la vez está oculto, callado en el sagrario, esperando que vayamos a Él. Una aparente contradicción, pero no es una contradicción, sino es una gran humildad por parte de Jesús manifestarse así. Vivo en la palabra, vivo en la Eucaristía, pero también oculto para que lo vayamos descubriendo y se vaya revelando. Gracias, Jesús mío, que no te has contentado con darme tu moral en preceptos, escritos o hablados, sino en inyecciones, en injertos, en comida. ¿Qué decíamos ayer de la palabra? Que no eran doctrinas, que no era un contenido, que no era una moral, ¿os acordáis? Sino que era una experiencia de fe, de la fe de Dios con su pueblo, de Dios que habla, de Dios, del pueblo que va respondiendo con pecado, con fidelidad, con infidelidad. Pues fijaos, dice San Manuel, gracias Jesús, porque me has enseñado todo en injertos. Los que sois de pueblo, de campo, pues sabéis, ¿verdad?, cómo se hacen los injertos, ¿no? Se corta, se mete allí la nueva semilla o el nuevo tronco para que dé
pues una nueva vida en comida, Jesús Eucaristía. Dice, es belleza, poder y palabra de Dios, pero se oculta. Está inmóvil y se calla. Mi comunión es participación de su sacrificio. Ese es el camino para el sagrario. Belleza, poder y palabra. Jesús en la Eucaristía. Y la comunión, como también nos dice, ¿no?, en mi comunión con María o constantemente en los textos de San Manuel, una comunión existencial con Jesús, no una comunión sacramental, sino existencial, que me lleva a celebrar, a adorar, a imitar, a servir a Jesús Eucaristía. Eso, tenemos la gran suerte de que San Manuel hubiese recibido por parte del Señor esa grandeza y esa sensibilidad por todo lo que supone el misterio eucarístico, no solamente un aspecto de la Eucaristía, ¿no? De hecho, los grandes santos, pues todos, ¿verdad?, adoran al Señor y también pues viven ese sentido comunitario y de servicio a los más necesitados. Un texto largo, pero que también es muy maravilloso, ¿no?, en esas frases que San Manuel siempre pone seguidas, ¿no?, que hay que leerlas despacio, pero a la vez con cierta agilidad para entenderlas, ¿no? Dice San Manuel, y pasarán los siglos del silencio de Jesús y de la paciencia callada de sus siervos, como brisa que refresca la hierba, y pasarán los gritos de mofa, de orgullo, de blasfemia, y de la calumnia de los impíos y los encogimientos de hombros, y caras aburridas ante el sagrario de los indiferentes, y los engreimientos y vanidades y las groserías y desatenciones y las irreverencias y desconfianzas y los abandonos y sacrilegios de los malos amigos. Y vendrán los días gloriosos del eterno cantar de los buenos en torno del Rey que cayó, y el eterno enmudecer de los lenguaraces en torno del triste Rey de las lenguas largas y vanas. Los días del triunfo eterno de la palabra de Dios. Pasarán los cielos y la tierra, mi palabra permanecerá eternamente. Es decir, pasarán los abandonos, las infidelidades, pasarán aquellos que pasan de Jesús Eucaristía y triunfará la presencia de la palabra, es decir, de Cristo vivo. Conocemos muy bien también, ¿verdad?, el santo, ¿no?, que es cielo y tierra pasarán, ¿no?, que hace referencia a ese texto de la Escritura. Pues hacia esos días eternos de la palabra nos encaminamos, porque es la plenitud, esa presencia gloriosa, restauradora de la palabra, ¿no?, que nos crea y que, pues al final de los días, como también hemos dicho en algún momento este fin de semana, pues Dios hace nuevas todas las cosas. Sigue diciendo San Manuel alguna idea más en esta primera parte. El Dios escondido, el Dios salvador de Israel, del Antiguo Testamento, quiere seguir siendo Dios escondido también en el Nuevo. Fijaos qué maravilla y qué explicación más sencilla de lo que es la unión entre el Antiguo y el Nuevo. El misterio de Dios en el Antiguo Testamento, que lo tenemos que escudriñar un poquito más que la vida del Evangelio, que es más fácil comprenderla, aunque también pues tiene su aquel, pero el Antiguo Testamento pues lo tenemos que meditar más, tenemos que a lo mejor recibir alguna explicación o algún texto difícil, ¿no?, que tenemos que pues desengranar para poder entenderlo. Pues ese Dios oculto en el Antiguo Testamento quiere seguir siendo un Dios escondido en Cristo, en la Eucaristía. Callado, pero vivo. Presente y aparentemente ausente, pero esa es la belleza y la hermosura, ¿no?, de esa llamada que el Señor nos hace. Y también ese texto que conocemos bien, de la piedra angular, ¿no? De Jesucristo se dice en la Sagrada Escritura que es el vértice del ángulo y es la piedra angular. Quitamos a Cristo y el edificio se cae. Quitamos a Cristo de nuestra vida y nosotros caemos. Por tanto, centralidad de Cristo. Tercera idea. Conocer el corazón de Jesús por el Evangelio. El mismo Jesús que habita en el sagrario, el mismo Jesús que está en la custodia, es el mismo Jesús que está en el Evangelio, es el mismo Jesús que andaba por las tierras de Palestina. Por tanto, conocer
El Evangelio es conocer a Jesús Eucaristía. Y amar la palabra es amar a Jesús. Ese texto lo conocemos también porque lo empleamos muchas veces para hablar de nuestro carisma, ¿no? Eucaristía. Evangelio siempre nuevo y siempre vivo, porque es Cristo. Historia viviente de finezas y generosidades divinas, pero sin fin. Historia viviente, ¿no? Fijaos cómo podemos unir esta historia viviente con lo que decíamos ayer de la revelación, que todavía no está acabada, que la revelación, Dios se manifiesta, se comunica para que ese mensaje sea recibido y consentido por cada creyente. Y hasta que no es consentido por el creyente, rumiado y vivido, hecho vida en la experiencia personal, comunitaria, eclesial, la revelación no está todavía acabada. Y pues nunca está acabada porque gracias a Dios hay mucha gente nueva que se va incorporando, hay un proceso de conversión y pues hasta el final de los tiempos el Señor estará con nosotros, ¿no? Si nos diéramos bien cuenta de lo que es el corazón de Jesús y de lo que en Él tenemos, ¿cómo? ¿En dónde encontrar esa guía? En el Evangelio. ¿Cuál es la guía para orar en el sagrario? El Evangelio. ¿Cuál es el manual de instrucciones fundamental, esencial de las Marías y de los discípulos? El Evangelio. Tenemos un manual de oraciones, sí. Tenemos pues muchos materiales que en la carpeta de este año, cada curso tenemos pues diversos elementos de formación. Pero ¿cuál es la guía? Pues el Evangelio. Y fijaos que las 4 compañías que San Manuel nos invita a vivir en la oración son eminentemente una acogida de lo que es el Evangelio. Estar, imitar. Por tanto, el Evangelio es el manual de instrucciones para ir al corazón de Jesús, para vivir en el corazón de Jesús. Sigue diciendo esta misma idea, ¿no? No conozco guía más seguro, ni más enterado, ni más a nuestro alcance. En cada página, ¿qué digo? En cada hecho, en cada sentencia, en cada partícula y hasta en cada signo del Evangelio palpita el corazón de Jesús. En él no hay letra ni signo que no suene, huela, sepa a amor. Suprimid el sentido de esa palabra en el Evangelio y lo trocaréis del libro de la vida, de la luz y de la palabra en fábula de absurdos y quimeras. Quitar el sentido último de la vida de Cristo, que es amar y salvar, y todo parecerá pues eso. Un taumaturgo que curaba, que hacía milagros, que te dirigía la palabra, pero que no salvaba ni amaba. Bien sabemos que Jesús no es eso. El Evangelio es la conjugación de los grandes verbos, amar y entregarse. También muy bonito, ¿verdad? Amar y entregarse. Muchas veces no podemos preguntarnos pues, ¿cómo podemos contribuir a la evangelización? ¿No? ¿Cómo podemos contribuir a la construcción del reino de Dios? Y pensamos que hay que hacer muchas cosas y pensamos que hay que hacer muchos proyectos y pensamos que cuanto más se haga, pues más se extiende el reino. Ay, tengo mis dudas. 2 palabras. Si todos nos entregáramos y amáramos como Jesús en la Eucaristía, la evangelización sería otra cosa. Y de hecho, en los últimos años, en todos los documentos de la Santa Sede, en todos los documentos, me atrevo a decir, de todas vuestras diócesis, en todos los discursos de vuestros obispos, siempre nos dicen lo mismo: conversión personal. Si no hay conversión personal, no puede haber evangelización. ¿Y la conversión personal qué es? Esto que nos dice San Manuel: amar y entregarse. Si todos lo hiciéramos como Jesús, pues otra cosa sería. El Evangelio es el relato de una vida y de una doctrina. No solo de un Jesús que pasó, que hizo, que dijo, sino de un Jesús que está viviendo en el cielo y en los sagrarios de la tierra, en su cuerpo místico, la Iglesia, y en el alma de los justos. La palabra no es palabra muerta, no es palabra antigua que está en un libro allí impreso, no, es palabra viva, y Jesús está vivo. Y lo que proclamamos, y cuando la palabra la proclamamos de manera, en un contexto litúrgico, de manera solemne, pues es palabra viva y eficaz, pero también cuando la leemos en el interior de nuestra habitación, en nuestro momento de oración, ¿no? Lo que pasó, hizo
y dijo sigue pasando, haciéndose y diciéndose. Por él, me he atrevido a poner Evangelio para que lo veramos mejor. En el Evangelio yo puedo sentir las palpitaciones del corazón de Jesús. No ya durante un periodo de su acción o de su vida, sino en todos los periodos y de toda la vida mortal, celestial, eucarística, mística y eterna. Es decir, que el Evangelio nos adentra en esa historia de salvación. Historia de tradición, de comunidad y sobre todo, y estamos muy necesitados, historia futura. Porque orar con el Evangelio, orar ante Jesús Eucaristía, en este año jubilar de la esperanza, nos lleva y nos invita a vivir en esperanza. Porque Cristo es nuestra esperanza, nuestra única esperanza. Y la oración y la presencia de Jesús en la Eucaristía y meditar el Evangelio es, como dice la carta a los Hebreos, anclar nuestra vida en Cristo, que es segura y firme para el alma. La esperanza. Por tanto, celestial, eucarística, mística y eterna. Siempre. Por tanto, y ahí también pues yo recibo esa llamada del Señor, un alma eucarística, una persona que vive su fe en la UNER, ha de ser siempre una persona esperanzada, y una persona alegre, y una persona feliz, a pesar de la cruz que todos tenemos. Porque sabemos que el Calvario es el anticipo de algo pleno, mayor, hermoso. Eso cuando estamos a los pies de la cruz cuesta, ¿verdad? Pero si realmente vivimos lo que es la Eucaristía, entendemos muy bien lo que nos dice San Manuel. Y ahora que, bueno, estoy en ello, estoy intentando hacer el doctorado sobre San Manuel, porque no tengo nada de tiempo. Este verano he leído un poquito más de lo que había hecho en estos meses atrás y es admirable, es sorprendente, y yo no me había parado a fijar tanto, ¿no?, lo que sufrió San Manuel en sus últimos años. Es admirable con qué salero, con qué garbo estaba en Palencia acogiendo las multitudes y a la vez tenía esa herida en el corazón de su querida Málaga, de todo lo que había pasado, sufrido, sus sacerdotes. A mí me ha admirado mucho. Este verano, y también por mi situación personal, pues me ha ayudado mucho, ¿no?, y a vivir esa ofrenda constante, pero a la vez alegre. Y como todo lo que le llegaba a él era tiniebla, era horror, y él lo transformaba en alegría, en esperanza, en fidelidad a Jesús. Es maravilloso, ¿no? Es que San Manuel es un pozo sin fondo. Nos dice San Manuel también. Pero también es cierto que así como por la alabanza lanzada del soldado quedó abierto el costado de Jesús y por esa abertura podía verse y tocarse su corazón de carne, por el espíritu de fe y mejor por el don del Espíritu, a través de cada palabra del Evangelio de Jesús puede verse y sentirse su corazón. Y por tanto que no hay que escribir un libro sobre lo que Él es, sino dedicarse a buscarlo en el gran libro, en el libro eterno de su Evangelio. Esa quisiera yo que fuera la ocupación de los ojos y de las inteligencias de los cristianos. Leer y contemplar el Evangelio, buscando el corazón de Jesús sin parar hasta encontrarlo. El miembro de la UNER es eminentemente un buscador. El cristiano es un buscador, porque busca las huellas de Dios, ¿no?, en la vida, en la historia. El cristiano es el que ve los signos, ¿no?, de la presencia del Señor, el que a través de la Iglesia, los sacramentos, la palabra, la oración, ¿no?, va buscando esa presencia del Señor. Nosotros buscamos a Jesús en el Evangelio, lo buscamos en la Eucaristía, por tanto, buscadores. Y en cada palabra de la Escritura es como si fuera esa lanza que nos abre el costado de Jesús para que lo comprendamos, lo amemos y su sangre nos purifique, nos transforme, nos envíe. Es muy bonita esta imagen también que usa San Manuel, ¿no? La palabra como esa lanzada del costado abierto, ¿no? La palabra que nos abre el corazón de Cristo. Precioso.
El Evangelio manifiesta claramente el deseo del corazón de Jesús de que se le dé trato íntimo, afectuoso y personal, no solo por sus amigos, sino por todos los fieles. Porque la palabra está hecha para todos, ¿no? El Calvario es un misterio de salvación universal y la palabra es para nosotros, pero no nos la podemos guardar. Tenemos que predicarla, tenemos que anunciarla, primeramente con nuestra vida, ¿no? El testimonio es fundamental. Y decía Pablo VI, si hace falta, también con la palabra. Evangelio Santo y Eucaristía Sagrada. Dadnos a conocer el verdadero espíritu de Jesús. Verdadero espíritu apostólico. Somos apóstoles, ¿verdad? Apóstoles de Jesús. Intentamos, sí, claro. Sí, en eso estamos todos, sí, sí. Y ese apostolado se fundamenta en dos bastones, ¿no? En dos callados. En la Eucaristía y en la palabra. Eucaristía y la palabra. También en más cosas, ¿verdad? En María, sí, pero en esa presencia de Jesús, en la palabra y en la Eucaristía. Dadnos este verdadero espíritu apostólico. Tienen tanto relieve en el Santo Evangelio las Marías, se ven tan distintamente su acción, influencia, oficios y ocupaciones cerca del Señor, que la obra venida a la vida para renovar y perpetuar los oficios de las mismas cerca del corazón de Jesús sacramentado. No tiene que hacer otra cosa que traducir a las Marías de hoy las páginas del Evangelio que retratan a las Marías de ayer. Es decir, ¿cuál es nuestra misión? Y me meto allí, Marías y discípulos. Pues traer las escenas de ayer al hoy. Dar compañía hoy a Jesús, estar hoy a los pies de la cruz, construir comunidad como María y Juan, que son los que reciben ese mandato de construir la iglesia conjunto con Pedro, etcétera, etcétera. Las imágenes de ayer, traerlas al hoy. Qué firmeza, consuelo y regocijo da a mi alma ver reunidas en la obra de todos mis amores, que somos nosotros, las dos cosas que yo más quiero, Eucaristía y Evangelio. Sencillo, ¿verdad? Lo que San Manuel nos dice al hilo de todo lo que estamos meditando este fin de semana. Y fijaos, lo sabemos muy bien, pero conviene que San Manuel nos lo recuerde, ¿no? ¿Para qué hemos sido llamados, creados? La UNER. He señalado como oficios esenciales de las Marías de los Sagrarios Calvarios los oficios que en el Evangelio tuvieron las primeras Marías. Servir, ungir, compadecer. Estar de pie junto a la cruz. Ayer lo cantábamos, ¿no? Estar de pie, permanecer de pie por aquellos que no aman, que no adoran. Y los oficios en esos verbos, ¿no? Que producen una invitación a actuar, ¿no? Servir, ungir, compadecer. Pues esos tres verbos de las Marías de ayer son los que las Marías de hoy y los discípulos tenemos que vivir. Servir, ungir, compadecer. Estáis en ello, ¿verdad? Apuntaros estos verbos, que son el examen final, ¿Qué nos dice San Manuel de los Salmos? Dice cositas muy sencillas, pero muy bonitas. Que, como digo, me parece que nos podrían ayudar porque los salmos los utilizamos, ¿no? En los centros, cuando tenemos retiros o cuando alguna fiesta de las hermanas o vamos a rezar a Nazaret con ellas o lo que sea, rezamos laudes, vísperas, además pues de los consagrados o los que tengáis costumbre de rezar con la liturgia de la iglesia, incluso en la Eucaristía diaria o la dominical, detenerse los salmos es una belleza. Y a veces pues los hacemos un poco corridos, ¿no? Nos centramos más en el Evangelio o en las lecturas, y los salmos pues dicen mucho, y son una fuente inagotable de sabiduría. Por tanto, nos dice San Manuel, los salmos, que es la experiencia del pueblo de Israel, ¿no? Puesta en esas poesías, dicen, ¿no? Que el rey David, pues adivina quién las escribió, no me meto en eso. Modelo y prueba de cómo quiere ser tratado Jesús. Porque las experiencias que los salmos recogen, de oración, de perdón, de peregrinación, de súplica,
de búsqueda de Dios, también de decir, Dios mío, ¿dónde estás? Pues son la experiencia que nos lleva también a buscar y acompañar a Jesús con esas mismas actitudes. Dice San Manuel, los salmos son a la vez que la más bella fórmula de la alabanza a Dios, una enseñanza preciosa. Es decir, los salmos tienen una dimensión sapiencial, ¿no? De saborear de la experiencia de Dios, de que la experiencia de otros a mí me ayude. Se me presenta como una alabanza, porque está puesto por escrito como una súplica a Dios, pero a la vez es una experiencia que a mí me enseña, que a mí me aporta. Ayer escuchábamos el testimonio muy bonito de una de vosotras, ¿no? Pues esa experiencia es una experiencia de alabanza, lo hizo ayer muy bonito, ¿no? De dar gloria a Dios por lo que he recibido, y a la vez tiene una connotación sapiencial el testimonio de ayer, porque a nosotros, a la vez que alabamos a Dios con esas palabras, con esta María, nosotros recibimos también una enseñanza, ¿no? Y me interpela de cómo yo estoy viviendo mi ofrenda y de cómo yo estoy viviendo mi apostolado, ¿verdad? Ese testimonio de ayer. Pues el testimonio de ayer es como si hubiera sido el rezo de un salmo. Alabamos a Dios con la experiencia de otro. Y esa experiencia de otro a mí me interpela. Sapiencial, ¿no? Enseñanza preciosa. Nada más efusivo, íntimo y personal como la alabanza de los salmos. No hay mucho que decir ahí. Es precioso. Dice, los gritos, anhelos, afectos de los corazones de los hombres, desde las más grandes y sublimados hasta las más oprimidas y miserables, tienen en los salmos de David su fórmula y expresión. Si estudiamos un poquito los salmos, y también hay muchos materiales que nos ayudan a ello, pues hay salmos de todo tipo, de alabanza, de peregrinación, de súplica, en la enfermedad, en el destierro. Pues todas esas experiencias están recogidas, ¿no? Dice, qué gran modelo, repito, de un trato íntimo, afectuoso, personal con Dios, son los salmos, dice San Manuel. San Manuel, pues, como todos los sacerdotes, ¿no? Pues tiene un bagaje sapiencial, ¿no? De rezar, y antes pues rezaban mucho más que a lo mejor los curas de hoy el oficio, ¿no? Y los salmos, y era su manera de estar en contacto constante, ¿no? Con la palabra y con los salmos en las oraciones. Y sube de punto el valor de esta afirmación y de aquel modelo si se tiene en cuenta el carácter cristológico de los salmos, ¿no? Como siempre, cuando meditamos el Antiguo Testamento, cuando meditamos cualquier libro de Eclesiastés, de los salmos, siempre esa referencia a Cristo, ¿no? Cuando habla del Mesías, cuando habla del futuro, de la restauración, cuando habla de ese que vendrá, pues Cristo, ¿no? Y todo lo tenemos que entender desde la salvación en Jesús. La mayor parte de los salmos, si no es en todos, se habla en nombre y representación de Jesús, o se cuenta por anticipado su vida y su obra por medio de la gracia y de la gloria. Es decir, antes de que Cristo en el seno de la Virgen se encarnara, ya el pueblo de Israel lo estaba esperando, y lo pone por escrito. Esperan al Mesías, esperan la restauración, esperan la gloria, ¿no? De Israel, ese pueblo de Dios que camina, pues todo eso tiene su culmen en Cristo. Y antes de conocerlo, pues estaban hablando y anticipando a Cristo, ¿no? En los salmos, si el sonido de la letra cuenta la historia del pueblo de Israel, la intención del Espíritu Santo, su inspirador, cuenta la prehistoria de la Iglesia, de su cabeza y de los miembros. En los salmos, quien canta, quien ora, quien habla o de quien se habla, es Cristo por boca de David. Es bonito esta última idea. Quien canta a Dios no es David con su cítara y arpa. Esta mañana lo cantábamos, ¿no? Cítara y arpa, bendecid al Señor. Quien ora y quien habla es la asamblea, es el pueblo, pero es Cristo, ¿no? Que alaba al Padre. O de quien se habla, sacerdotes del Señor. Pues no habla de los sacerdotes que estábamos esta mañana en la iglesia, ¿no? Sino del sacerdocio de Cristo, ¿no? Alaba al Señor el sacerdocio de Cristo en los sacerdotes instituidos, ordenados, y también en el pueblo de Dios, que somos todos sacerdotes, ¿no? Cristo por boca de David. Leyendo los salmos podemos afirmar sin miedo y de duda: así canta Jesús, así siente, así ora, así habla a su Padre en las distintas circunstancias de su vida en la tierra, viviendo con los hombres, lo que acabo de decir, ¿no? ¿Cuántas veces nos presentan los evangelistas a Jesús repitiendo salmos o aludiendo a lo que en los salmos estaba escrito en él?
¿Será faltar a las leyes de la lógica deducir de esta afirmación esta otra? Así debo yo cantar, sentir y hablar ante el Jesús de mi misa, de mi comunión y de mi sagrario. Es decir, haciendo referencia a esa experiencia del pueblo de Israel y también a la experiencia pues, de Jesús que recoge los salmos. Aparecen en muchas ocasiones, ¿verdad? Y a lo mejor no sabemos situarlo, no sabemos ver un poco la conexión, pero en muchos textos del Evangelio, incluso en los elegidos en la liturgia, ¿no?, de los leccionarios, aparecen los textos del Antiguo Testamento. Como se dijo, pues yo os digo, ¿no? O textos, ¿no?, de hacer referencia a esas profecías mesiánicas. Y es importante porque ese es el nexo, ¿no?, de la experiencia de Israel a la experiencia del nuevo pueblo de Dios en Cristo. ¿Tiene algún parecido mi oración formularia, casi siempre rutinaria, distraída, monótona, fría, sin los altos y bajos de la emoción y de la espontaneidad, con el lenguaje movido, apasionado, graciosamente salpicado de resoluciones, entregas, agradecimientos, preguntas y respuestas, mojado con lágrimas de contrición, ungido con suspiros de esperanzas, con gritos de triunfo y con sollozos de súplica de los salmos? ¿Tiene mi oración, que a veces es, dice San Manuel, a lo mejor no es la vuestra, pero a veces la mía sí que es así, rutinaria, distraída, monótona, fría? ¿Tiene que ver mi oración con todo lo que nos dice de los salmos, ¿no? Preguntas, respuestas, lágrimas de contrición, esperanza, gritos de triunfo, sollozos. Este es el trato íntimo, afectuoso y personal que el corazón de Jesús quiere y tiene derecho de esperar de sus amigos. Él quiere que nosotros oremos así, no de manera rutinaria, monótona. Dice, aquel es el trato, sino de los malos amigos, de los despegados. Y nosotros no queremos ser ni despegados ni malos amigos, ¿verdad? Qué triste adjetivo para ponerlo a continuación de este, infinitamente bello y sustantivo, amigo, amigo despegado de Jesús. Es un poco contradictorio, ¿verdad? Amigo despegado, ¿no, verdad? Pues no. No tenemos que ser amigos despegados, ¿eh? No tenemos que ser amigos despegados, sino todo lo contrario. Tampoco amigos para pegarse, ¿eh? Sino pegados, amigos pegados, unidos. Dice también San Manuel de una manera, ya sabéis que San Manuel tiene de vez en cuando, tú vas leyendo y te pone ejemplos que dices, mira tú. Pues en este te pone, ¿no? Dice, los salmos, inspirados por él, leo estas tres llamadas a la referencia de la boca, ¿no? Los salmos son experiencia del pueblo de Israel de alabanza. La alabanza se hace con los labios, ¿verdad? Y dice, en el libro de los salmos inspirados por el Señor, leo estas tres bocas, ¿no? Esas tres alabanzas. Boca abierta. Señor, abrirás mis labios y mi boca anunciará tu alabanza. Lo hemos dicho esta mañana, bueno, sí, la otra fórmula, pero vamos. Boca abierta. Boca llena. Que mi boca se llene de tu alabanza para cantar todo el día tu grandeza. Boca alegre. Mis labios se alegrarán cuando yo te cante a ti. Por tanto, nuestra boca tiene que estar abierta, llena y alegre. Bien, ¿no? También es un motivo para el examen de conciencia, ¿verdad? Al final del día. Hoy he escuchado la palabra, la he meditado y mi boca, ¿qué ha hecho? ¿Ha alabado al Señor? ¿O ha criticado a alguien? ¿He estado alegre o he estado todo el día protestando? De todo hay, ¿verdad? Pues ahí estamos todos en esa conversión. Boca abierta, llena y alegre. Y sigue diciendo San Manuel, explicando esto. Boca abierta. Y dice boca, quien dice boca, dice también corazón abierto. Dios mío, y son tantos los corazones y tantas las bocas herméticamente cerradas para no pedirte, ni decirte, ni cantarte nada. Boca llena de alabanza tuya. Porque de alabanza propia y de murmuración ajena son tantas las bocas repletas. ¿Cómo va a tener ganas de cantarte todo el día lo que están tan vacíos de ti y tan sobrados de sí? Vaya, ¿no? Vacíos de ti y tan sobrados de sí. Como no sabemos el nombre, pero el amigo de Teodoro era de estos.
Pero de alguna manera, y yo el primero, andamos muy sobrados de nosotros mismos, ¿eh? Nosotros mismos somos el primer muro que tenemos que derribar, ¿eh? Y es lo que más cuesta, ¿eh? Sobrados de nosotros mismos. Porque gente sobrada por el mundo, pues sobra, nunca mejor dicho. Boca alegre, alegre, como lo es el pico de los polluelos trinando en torno de su madre. Qué imagen más bonita, ¿verdad? Como esas golondrinas, polluelos, también lo dice un salmo, ¿no? Como lo es la boca tierna de los niños de pecho sonriendo y balbuciendo ante sus madres. No como los niños que llaman cuervo a San Manuel, ¿eh? De ayer, esos no, otros niños. Si los que oramos nos diéramos cuenta de que hablamos con nuestro Padre Dios, en unión de nuestro hermano Jesús, dirigidos por el Espíritu, que abierta, llena y alegre estaría nuestra boca. Y si no tienes nada que decir, no hay más cosa más bella que el silencio, decía una canción, ¿verdad? Pues eso, el silencio. Abierta, llena y alegre. Y el último, ¿hasta que la tenemos? ¿Vamos bien? 10 minutos. Bien, sí, perfecto. Bien. Algunos lugares y personajes de San Manuel. Esto lo tenemos más, a lo mejor más visto, ¿no? San Manuel habla mucho de Belén, ¿verdad? Cita mucho Jerusalén. Cita mucho el Domingo de Ramos, el huerto, cenáculo. En este número primero de sus obras completas, cuando empieza a hablar de lo que es el abandono y cuando empieza a hablar de lo que es las Marías, nos dice así, y es muy bonito este texto. En Belén, es Belén, su pueblo, con sus puertas cerradas y sin un rinconcito para que nazca. Es Nazaret, la tierra de casi toda su vida, intentando arrojarlo desde lo alto del monte. Es Jerusalén, el gran teatro de sus milagros, dejándolo sin comer y sin casa para dormir el mismo Domingo de Ramos. Es el abandonándolo todo, huyeron en la noche de las agonías del huerto. Es el desconsolador y tristísimo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron del Evangelio de San Juan, repetido todos los días en miles y miles de sagrarios, en donde vive la mismísima víctima de aquellas deslealtades. Hace un recorrido por los lugares donde Jesús vivió y después nos mete y nos hace protagonistas de esa historia. Hago un paréntesis aquí, María del Valle. Qué bonito sería... Me ha pillado. Sí, te he pillado. Qué bonito sería, ahora en este momento no, por eso tenemos que pedir mucho el don de la paz, hacer una peregrinación carismática a Tierra Santa. Sería maravilloso. Jesús se ha sentado a descansar en la casa de Marta, María y Lázaro, en la Betania de sus consuelos y desagravios. Betania es un lugar maravilloso, de amistad, de encuentro, de acogida, también de lágrimas. Y Betania, nuestra Betania, que es el sagrario, ¿no? Y ahí se dan esas marimartas que somos nosotros, ¿no? Marimartas, somos marimartas. Marimartas. Porque no hay contraposición entre María y Marta, sino que somos marimartas. ¿No lo habéis oído nunca? ¿Sí, no? No, más chicos. Somos marimartas. Y hemos de ser marimartas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Quien se sienta a escuchar la palabra es capaz de servir. Y el que sirve sin escuchar antes no sirve para nada. Por tanto, marimartas. Y es más, me atrevería a decir Martas, Marías, Lázaros, porque es un misterio familiar, ¿no? Y de hecho, además, la liturgia ha cambiado esta fiesta y ya no es Santa Marta, sino que son Marta, María y Lázaro, los amigos del Señor. Y ese detalle litúrgico nos da la pista de lo que nos dice la Escritura. Lo que decíamos ayer, la tradición nos ayuda a comprender y a coger lo que la... Pero a mí marimartas me gusta mucho, ¿eh? Aunque...
Dice San Manuel: ¿con qué serena tristeza va subiendo Jesús el camino de Jericó a Jerusalén? Yo ese camino lo he hecho y os puedo decir que impacta el desierto en esa subida a Jerusalén, profetizando a sus apóstoles lo que le esperaba como remate y corona de toda aquella vida de pastor, buscando ovejas descarriadas de la casa de Israel. La traición, la flagelación, el vilipendio, la burla, la condenación a muerte. Referencias bíblicas perfectas, ¿no? Subiendo a Jerusalén. Toda la vida del cristiano es un subir a Jerusalén. Toda la vida. Y en nuestra vida cristiana, comunitaria, el Señor nos va anunciando lo que va a ocurrir, su pasión. Toda nuestra vida es un subir a Jerusalén. Es un camino de Jericó a Jerusalén. La samaritana. Qué bonito pasaje, ¿verdad? ¿Cuántas veces puedo repetir Jesús desde su sagrario, fuente de todas las gracias, la queja que desde el brocal del pozo de Jacob dirigía a la pobre samaritana? Si conocieras el don de Dios. En vez de pedirle yo a ti agua, tú me pedirías el agua que salta hasta la vida eterna, y que quien la bebe no padecerá sed de otras aguas ni de otros goces eternamente. Señor, dame de esta agua y no tendré más sed. El texto de la samaritana es un texto como de aquellos pues, que dejan un pozo siempre precioso, ¿no? Son fragmentos del Evangelio que serenan, que edifican constantemente, que nos llenan de esperanza. La samaritana es un icono de lo que es la catequesis, de lo que es el encuentro con el Señor, ¿no? Que antes de que tú le digas, ya sabe pues que tenía muchos maridos o que teníamos muchos pecados o cosas que callar, ¿no? Y que dejarnos que el Señor perdone. Zaqueo, también lo teníamos esta mañana en la oración, y también es un texto que le gusta a San Manuel mucho, ¿no? Zaqueo baja y baja corriendo para llegar a Jesús. Misterios de los caminos del Señor. Al que es el solo Santísimo no se va sino bajando. Qué bonito esto. La humildad, bajar a bajar. Zaqueo baja de su falsa altura, se une a Jesús que lo espera y gozoso lo entra en su casa. Si el hambre de él lo hizo detener, la humildad lo hizo entrar. Qué bonito, ¿eh? Con qué gusto se deja recibir Jesús de los humildes. No hay mucho que decir, ¿no? Si queremos acoger a Jesús en nuestra casa, con lo que significa la casa, familia, corazón, existencia, tenemos que abajarnos, buscarlo. Y estar al quite, porque Él está ahí. Jesús, desde el primer clamor, oye al ciego del camino de Jericó. También utiliza muchas veces la imagen Jesús del ciego, citando este texto de Jericó u otro texto, ¿no? A pesar del bullicio de la algazara de la muchedumbre que lo rodeaba. Jesús sabe que la hemorroísa piensa y busca tocar la orla de su vestido para curarse. Jesús está dispuesto desde la primera petición a curar a la hija de la cananea. A pesar de la dureza con que parece, le responde y le despide. Jesús en el sagrario oye, ve, responde a pesar de su silencio. Aquí recoge San Manuel varios textos para recordarnos que Jesús, que aparentemente está callado, oculto en el sagrario, nos oye, nos ve y nos responde. Si la oración de la fe del centurión fuera siempre nuestra oración ante el sagrario, y no ha sido y es la voluntad de la Iglesia al consagrar como fórmula de invitación diaria a Jesús sacramentado, el Señor, no soy digno de que entres en mi casa, del centurión. Lo que decíamos también ayer, ¿no? La liturgia, las respuestas de la liturgia están fundamentadas en la experiencia bíblica. Y aquí San Manuel nos dice en una frasecita lo que ayer nos decían los documentos, ¿no? Si nuestra oración fuera como la del centurión. Señor, no soy digno, pero tú puedes. Eres el Todopoderoso. Estamos en ello, ¿verdad? Emaús. Qué bonita esta expresión que hemos usado todos 1000 veces. Peregrino disfrazado del camino de Emaús. Descúbrenos los misterios de este pasaje, uno de los más interesantes de tu Evangelio. Encierra sobre la oración ante tu sagrario.
Diríase que en este pasaje es todo un curso de oración eucarística. Lo veíamos ayer también en Verbum Domini. Como en la Eucaristía, Jesús está en el camino de Maús, real y desconocido, presente e invisible, haciéndose el encontradizo y los hombres, torpes, ciegos, deslumbrados, con cuánta dificultad acaban por encontrarlo, que raramente caen en que está allí. Pues ante toda esa presencia de Jesús, nosotros, pues esos torpes y ciegos que tantas veces no lo vemos ni lo acompañamos. Peregrino disfrazado del camino de Maús. Y aquí también, pues junto a la cruz, la madre, ¿no? El Calvario, también lugar fundacional nuestro, ¿no? Lo ha dicho María del Valle y lo sabemos muy bien. Aquí tenemos el logo, ¿no?, de las Marías Sagrados Calvarios. Y ahora, almas amantes del corazón eucarístico de Jesús, corazones a quienes punzan las espinas suyas y que palpitan al unísono con él, al Calvario con Jesucristo solo. O, lo que es mismo, al Sagrario con Jesucristo abandonado. Marías adoradoras, ante los odios de los fariseos modernos y las ingratitudes del pueblo que fue cristiano, y las cobardías y las perezas de los discípulos, ocupad vuestro puesto, junto a la cruz con María, su madre. En esta última expresión, ¿no?, ahí tendría San Manuel, ¿no?, toda su experiencia de ingratitud y de persecución de Málaga y toda la situación de España de ese momento, ¿no? Fariseos modernos, hoy también tenemos, nosotros también somos muchas veces fariseos, ingratitudes de un pueblo que ha sido cristiano y que ahora por tantas razones abandona al Señor, cobardías, perezas de los cristianos que a veces no somos valientes, ¿no? Y que, pues bueno, con vivir la fe nosotros pues nos conformamos, pero ese ardor apostólico en mucha gente no está, ¿no? Bueno, pues ante todo eso, San Manuel, ¿qué dijo y qué dice ahora? Pues junto a la cruz con María, nuestra madre. Todo esto para gloria del corazón de Jesús. Gracias. Justo, ¿no? Bien, aquí tenemos a nuestra superiora general, hermana María Teresa Castelló Torres. Ella fue nombrada nuevamente, reelegida en el capítulo general que hemos tenido en el mes de junio, y es un gozo que pueda estar en esa sintonía lógica de vibrar con todo lo que la obra significa, esta vocación, este carisma, y le hubiera gustado estar aquí presencialmente con todos vosotros, con todos nosotros. No ha podido ser, por circunstancias, ha tenido que hacer un viaje. ¿Dónde está? Bueno, pues ahí salió a la ventana de Roma y dijo: esta soy yo, estoy aquí, os tengo muy presentes, pero antes de irse dejó su mensaje, que quiere ser, soy portavoz de esas palabras suyas, que las ha ponderado, las ha rezado, y ahora con todo cariño se dirige con estas palabras a través de mi voz. Queridos miembros de la Unión Eucarística Reparadora, laicos, sacerdotes, hermanas y amigos que compartís con la familia eucarística reparadora el carisma que el Señor concedió a San Manuel González para bien de la Iglesia y del cual todos participamos. Mi deseo era poder estar presente en este encuentro de animadores, pero no ha sido posible, dado que me encuentro estos días en Roma. Desde el corazón de la Iglesia, arraigados en la fe de los apóstoles, contad con mi oración, contad todos con mi oración por vosotros y vuestras familias. En nuestra congregación hemos iniciado una nueva etapa después de la celebración del 13º capítulo general, que como sabéis tuvo lugar en el pasado mes de junio en Palencia, en cuya catedral se encuentra el sepulcro de San Manuel González. En este importante acontecimiento se nos invitó a las misioneras eucarísticas de Nazaret a alzar la mirada y caminar hacia un amplio horizonte, lema que nos acompañará durante el próximo sexenio. Por ello, también para las distintas ramas de la familia eucarística, dada la vinculación que tenemos con vosotros, comienza un tiempo nuevo,
que os invito a vivir con gozoso ánimo de corazón, conscientes de que el Señor siempre nos precede y nos acompaña en todo momento. Por su parte, la Delegación General de la UNER ha elegido para el nuevo curso estas palabras de la Sagrada Escritura como lema: Lámpara es tu palabra para mis pasos. El Salmo 118, versículo 105. Con él se quiere subrayar la importancia y necesidad de la palabra de Dios en nuestra vida, tal como nos lo recuerda la exhortación apostólica Verbum Domini. Dice: el hombre ha sido creado en la palabra y vive en ella. No se entiende a sí mismo si no se abre a este diálogo. La palabra de Dios revela la naturaleza filial y relacional de nuestra vida. Estamos verdaderamente llamados por gracia a conformarnos con Cristo, el Hijo del Padre, y a ser transformados en Él, según nos indica el número 22. En este contexto, y con el deseo de adentrarnos en un mayor conocimiento de la palabra de Dios, tanto ayer por la tarde como hoy, habéis tenido la posibilidad de profundizar en diversas formas de este tema. Y sobre todo escuchar las reflexiones de don Sergio Pérez acerca de la importancia de la Sagrada Escritura en la vida cristiana y en la UNER y en la Sagrada Escritura en San Manuel, que sin duda alguna os habrán ofrecido iluminadoras pautas como miembros de la Unión Eucarística Reparadora. Nuestro padre fundador fue un gran conocedor y amante de la palabra de Dios. Era consciente de que a través de ella podemos llegar a un encuentro más profundo con Jesús y así oraba: Espíritu Santo, que a través del estudio, la meditación de la palabra de Dios y singularmente del Evangelio, descubramos y sintamos las intimidades del corazón de Jesús. Así ama Él. Al hablar de la palabra de Dios, quisiera detenerme concretamente en la parte conclusiva del discurso del pan de vida, que encontramos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Aquí se nos ofrece un mensaje en torno a la palabra que considero relevante en la comprensión y vivencia de nuestro carisma eucarístico reparador. Después del anuncio de la Eucaristía, se narra la reacción de la gente, escandalizada por las palabras del Señor cuando les dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Desde ese momento, muchos de los que le habían seguido exclamaban: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Entonces muchos de sus discípulos se echaron atrás y ya no volvieron a ir con él. Se podría esperar que Jesús buscara otra forma de expresarse para hacerse comprender mejor, pero él no cambia sus afirmaciones. Es decir, es más, cuando ve que la gente le abandona, se vuelve directamente a los 12 y les dice: ¿también vosotros queréis marcharos? Entonces nos encontramos con las vibrantes palabras de Pedro, quien responde en nombre de los apóstoles, y podemos decir también en nombre de todos los creyentes a lo largo de la historia, por supuesto en nombre de los miembros de la familia eucarística reparadora. Lo hace con estas palabras tan sugerentes: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esta afirmación del apóstol Pedro, en un contexto de abandono, sigue siendo hoy una llamada a todos los miembros de la familia eucarística reparadora para responder con lealtad, generosidad y audacia, repitiendo junto a San Manuel: aunque todos, yo no. A más abandono, más compañía. No podemos olvidar que la palabra de Dios es siempre actual, trasciende todos los tiempos. Las opiniones humanas vienen y van. Lo que hoy se considera modernísimo, mañana queda desfasado. La palabra de Dios, por el contrario, es palabra de vida eterna y lleva en sí la eternidad, lo que vale y perdura para siempre. Por tanto, al estar unidos a Jesús, al acoger en nosotros la palabra de Dios, participamos ya de la vida eterna, según nos dice Benedicto XVI. Recientemente
El Papa León XIV nos dirigió unas palabras iluminadoras para seguir reflexionando sobre la importancia de la palabra de Dios y su incidencia en la vida de cada uno. Nos ha dicho: sentarnos juntos en torno a la mesa eucarística en el Día del Señor significa también para nosotros darle a Jesús la palabra. Él se hace nuestro huésped y puede manifestarnos cómo nos ve. Es muy importante vernos a través de su mirada, repensar cómo muchas veces reducimos la vida a una competición, cómo perdemos la compostura con tal de obtener algún reconocimiento, cómo nos comparamos inútilmente unos con otros. Detenernos a reflexionar, dejarnos interpelar por una palabra que cuestiona las prioridades que ocupan nuestro corazón, es una experiencia de libertad. Jesús nos llama a la libertad. Fue pronunciado en el Ángelus del 31 del 8 del 25. Por último, no olvidemos que sin tiempos para la adoración y el encuentro orante con la palabra, en diálogo sincero con el Señor, las tareas de la vida fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades y el fervor se apaga. La palabra de Dios, escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, nos alimenta y fortalece interiormente y nos hace capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. La palabra proclamada, viva y eficaz, nos prepara para recibir a Jesús en la comunión eucarística y al recibirlo, esa palabra alcanza su máxima eficacia. Evangelii Gaudium 174. De la mano de la Virgen María, en quien la palabra se hizo carne, y con la intercesión de San Manuel González, os animo en el comienzo de este nuevo curso a que la palabra del Señor sea siempre la lámpara que ilumine nuestros pasos y se encarne en vuestros corazones a fin de caminar en verdad y dar frutos de vida eterna. Madrid, 21 de septiembre de 2025, hermana María Teresa Castelló. Este es su mensaje, estas son sus palabras, esta es su cercanía y realmente pues también nosotros como correspondencia a este mensaje hemos de manifestarle nuestra cercanía, nuestro cariño y nuestra oración y apoyo porque ella es la presidenta de esta obra y requiere pues también ese apoyo, lleva mucho sobre sí misma, es la superiora general de la congregación, lleva todo a nivel internacional, lógicamente en todo, ¿no? Entonces ahora a Roma, pues a Roma, mañana donde sea, pues allá que se va, ¿no? Entonces qué bonito tener la posibilidad de que se sienta también ella apoyada, animada, alentada, sabiéndonos familia que lo somos. Importante también como sugerencia para todos vosotros, dadas las circunstancias de la carencia de vocaciones, que tengáis en cuenta esta solicitud. Orad por las vocaciones eucarísticas. Necesitamos vuestro apoyo y si tenemos que responder a los desafíos de nuestra sociedad y a las llamadas de los obispos para nuevas fundaciones, pues necesitamos que el Señor nos conceda vocaciones, los jóvenes escuchen la llamada del Señor, porque sigue llamando el Señor, pero hay muchos aparatos puestos en los oídos y no hay espacio para el silencio y la escucha de la palabra y la respuesta generosa. Vamos a intentar con nuestra oración, manda operarios a tu mies, que nos envíe nuevas vocaciones generosas, perseverantes, fieles, sencillas y humildes, para eucaristizar esta sociedad que el Señor nos ha encomendado y a la par esta obra eucarística, que sois todos vosotros laicos, también os sentiréis más fortalecidos porque tendréis también, humildemente lo digo, pues la presencia de las hermanas, ¿no? Y que intentamos colaborar ahí codo a codo con todos vosotros. Pero son muchos los campos y muchas las presencias, no podemos abarcar todas, lo estáis viendo, muchas congregaciones van saliendo de las distintas diócesis, muchas congregaciones se van, no pueden afrontar y requiere pues una llamada, pedid y se os dará, ¿no? Rogad al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Por eso confío en vuestra oración, lo digo en nombre de la Madre General de toda la congregación
Y sí, sacerdotes, misioneras, religiosos, pero somos las de casa. Somos las de casa, somos las hermanas de casa, ¿no? Entonces, orad para que haya esa respuesta vocacional. Y continuamos un poquito más, pues realmente vamos a escuchar un testimonio de alguien que ha vivido, está entre nosotros, ha vivido un año eucarístico, con una andadura fundamentada también, profundizando en la misa. ¿Qué ha significado este curso para ella? ¿Qué ha significado seguir avanzando en esta familia eucarística? Por eso le damos la bienvenida y la palabra a Pilar Palma, que es la presidenta de Palomares. ¿Podemos encender esta luz? Sí, porque voy poco, hermana. Bueno, pues yo traía de casa unas palabras que me pidió la hermana del Valle contando mis experiencias en el curso pasado. Y lógicamente empezaba con un saludo porque creía que era al principio. Pero bueno, ya casi para irnos y después de la convivencia de estos días, más bien van a ser unas palabras de despedida. De todas formas, no me quiero ir de aquí sin deciros cuánto me gusta estar aquí en Animadores con todos vosotros cada año. Para mí es como una sensación de pertenencia a una familia que nos queremos, que nos alegramos tantísimo de vernos años tras año, y luego los que vienen nuevos, pues qué bien, darles la bienvenida, ¿no? Bueno, ahora ya sí os hago un ligero repaso del curso pasado en el que se nos invitó a profundizar a vivir en la misa. Yo lo viví con ilusión el curso. Con ilusión por ser una cristiana mejor formada, pero sobre todo por ser una mejor María del Sagrario, con la ayuda de la Virgen nuestra Madre, de nuestra querida maestra, la hermana María del Carmen, valiéndome de la carpeta de formación número 30 que no tiene desperdicio, la lectura del libro Testimonio y Mensaje y sobre todo con las enseñanzas de nuestro San Manuel, muy especialmente con ese último regalo que nos hizo, si viviéramos nuestras misas antes de marcharse con el amo. Aunque yo pienso y sobre todo lo siento, estoy segura de que de alguna manera se quedó aquí con nosotros, con su gente, con sus Marías, con sus Juanes, con las hermanas, en fin, con toda esta obra tan bonita que él fundó para acercarnos a Jesús Eucaristía. Claro está que está en el cielo, pero a la vez está aquí cuidando de todos nosotros, yo así lo siento. Y después del maravilloso relato que nos hizo anoche nuestra querida Carmen, pues todavía lo conocemos y lo queremos más. El profundizar en conocer, estimar, imitar y gozar mi misa, como él decía, me ha ido llenando por un lado de más responsabilidad, pero sobre todo de más amor. El ir analizando cada parte de la misa nos hace estar más agradecidos y unidas al Señor y a vivirla con más autenticidad. Comenzamos la Santa Misa con la señal de la cruz y el saludo del sacerdote al que contestamos todos. Después, muy bonito, como todos juntos confesamos nuestros pecados arrepentidos ante Dios y ante los hermanos, sintiéndonos una gran familia. En la Santa Misa, la liturgia de la palabra precede a la del sacrificio. Es la doble mesa de la Sagrada Escritura y de la Eucaristía. En la palabra es el mismo Cristo quien nos habla, por eso toda atención que prestemos es poca y sobre todo el Evangelio debe ser oído con veneración. En la homilía el sacerdote suele explicar la lectura para la mejor comprensión de los fieles. En la liturgia eucarística se hacen las ofrendas, aquí junto con el pan y el vino que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Nosotros podemos poner espiritualmente nuestras vidas en el altar y ofrecer todo lo que somos, nuestras alegrías y nuestras penas, nuestros miedos y nuestras carencias, pero sobre todo nuestro amor. Ya la plegaria eucarística es el primer momento cumbre de la celebración, cuando Cristo se ofrece en sacrificio por todos nosotros, donde el sacerdote, después de invitarnos a levantar el corazón hacia el Señor y darle gracias, une nuestras voces a las de los ángeles y los santos, para aclamar que el Señor es santo y que el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Invoca al Espíritu Santo y representando al mismo Jesús dice:
tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregado por todos vosotros. Alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Es el gran milagro que se produce ante nuestros ojos, ante nuestros privilegiados ojos, y lo más grande que tenemos en esta vida. Es muy bonito también cuando rezamos todos juntos el Padre Nuestro y luego nos deseamos la paz antes de recibir al Señor en nuestra alma, que es el segundo momento culmen de la celebración. Al recibirlo, nos convertimos en sagrarios, tenemos a Dios con nosotros, podemos darle gracias, decirle cuánto lo queremos y cuánto lo necesitamos, pedirle que no se vaya de nuestras vidas, porque sin Él no somos nada, y sobre todo, darle todo nuestro amor. Empezamos la misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se nos despide también dándonos la bendición, igualmente en nombre de la Santísima Trinidad. Y ahora, después de esto, relato así rapidito sobre la misa, viene la otra parte, la de vivir la misa en la calle, la de hacer, como decía San Manuel, de la vida una misa y de la misa una vida. Yo lo que he experimentado en este curso a nivel personal y familiar es cuánto nos quiere Dios. El entregarnos a su Hijo en la cruz para salvarnos y que se quede con nosotros en la Eucaristía es lo más grande. Pero luego están los detalles cotidianos. Si estamos atentos, ¿cuántas veces tenemos que darle gracias? Y sobre todo, ¿cómo sentimos su fuerza ayudándonos a llevar nuestras cruces cuando nos ponemos en sus manos? Eso hace que confiemos más en Él, en su misericordia, en su amor por todos nosotros. Nos hace un poco más pacientes. Tengo que confesaros que yo he sido siempre bastante controladora. Pero sí, todo bajo control, todo bajo control. Eso es. Pero cada vez estoy más convencida de que hay que dejar que sea Él el que controle. Como me dijo hace unos años un niño pequeño un día, en que sin tener en cuenta que Él estaba delante, yo me quejaba de que el Señor no me hacía caso en algo muy importante que le pedía, Él me dijo: abuela, es que los tiempos del Señor no son como los nuestros. Estoy segura de que fue el Espíritu Santo quien puso esas palabras en su boquita, porque Él no sabía lo que estaba diciendo. Pero a mí se me quedaron grabadas para siempre. Estoy convencida de que tenemos que abandonarnos en su amor, en su infinita misericordia, y tener plena confianza en sus designios, sin prisas y sin presiones. Aunque para cualquier buen cristiano la misa es el centro de su vida, el estudiar sobre ella nos ha servido a todos para profundizar un poco más y sobre todo para darle más valor a ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos la Santa Misa? Y yo pienso también, ¿qué sería de nosotros si no hubiera sacerdotes para hacerla posible? Esto debe animarnos a pedir por las vocaciones sacerdotales, porque nuestros seminarios se llenen y tengamos suficientes sacerdotes, y cuidar de los que tenemos, pidiendo por ellos y apoyándolos con nuestro cariño y gratitud. Nosotros, queridas Marías y discípulos de San Juan, somos unos privilegiados. Pertenecemos a la obra de San Manuel González y tenemos la suerte de tener a las hermanas especialmente dispuestas con su entrega de vida a guiarnos y hacer que nuestra obra, la obra de San Manuel González, se extienda por todo el mundo para mayor gloria de Dios. Por tanto, también tenemos que pedir vocaciones para las misioneras eucarísticas de Nazaret, para que no nos falten, porque estoy convencida